Siguen ladrando los perros. Señal que voy avanzando. Bienvenidos, raza, a su programa, podcast. Podcast de los importantes. En su episodio número 4. Porque ustedes lo pidieron, porque ustedes lo escucharon la vez pasada. Muchas gracias por apoyarlo. Ha estado reproduciéndose bien. Hemos sido apoyados en vistas. Hoy regresamos. Antes de seguir con el podcast, quisiera aclarar que pues los que andan diciendo todavía cosas en mi antiguo trabajo, les mando un saludo y cualquier cosa, pues ustedes saben dónde vivo, así que pues en lugar de andar diciendo chismes, andar creando o diciendo cosas a personas que yo estimo mucho, me pueden buscar a mí, en mis redes sociales. Hoy vamos a hablar un tema que es, no sé para los jóvenes cómo tomarlo, la política. Pero presento primero a mi invitado de hoy, mi hermano Luis Rodríguez, que como es político de hueso colorado. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes, ya noches en San Luis cuando estamos grabando esto. Un gusto volver a este podcast después de que nos tocó alguna vez inaugurarlo, aquella plática, aquella conversación. Potosinos comentando. Estamos en plena pandemia. Por eso empezó este podcast. Y ahora es este momento de retomar nuestras pláticas. Y bueno, qué mejor manera de hacerlo que en una plática, una charla. Esto no es un discurso. Vamos a hablar un poquito de lo que es la política para los jóvenes, y es que quedan algunos jóvenes dentro de la política. Ya es muy raro, ¿no? Porque, por ejemplo, saludo al grupo del Bar Reforma, un lugar donde yo iba muy seguido. Tú ves hablar de política a muchos señores, pero hoy en día jóvenes no. Políticos se están apoyando con las redes sociales, mediante TikTok. Pues me ha tocado ver que Marcelo Ebrard publica sus TikToks haciéndose el payasito. Claudia Sheinbaum, ¿cómo chingas? Shogun, no sé cómo chingas se llama esa, que anda haciendo ya campaña política que no debería. Pero no he visto como tal gente joven, gente como, no, pues ahora sí que de mi edad, o todavía más joven, como lo llegué a ver en un momento, porque pues tú recuerdas que estuviste en un frente juvenil. Yo ya no he visto frentes juveniles en la política. ¿Tú qué piensas a qué se deba que no hay como tal jóvenes ahorita ya dentro de la política? Fíjate que uno de los mayores problemas dentro de la política y de la causa que muchos jóvenes se alejan de la misma es un hartazgo. Un hartazgo a la falta de resultados, a la falta de compromisos de ciertos personajes, pero también y sin duda una falta de oportunidades. Sin duda, para llegar a algún puesto, para siendo joven, se necesitan padrinazgos y los padrinazgos son muy difíciles de conseguir. Si no estás bien apadrinado, vas a seguir viendo, y lo seguimos viendo, por ejemplo, en el Congreso local, son los mismos personajes de hace 10 años. En el Congreso federal, los mismos diputados del año 2000. No han cambiado los nombres, simplemente cambian los cargos. Como tú lo mencionas, tuve la dicha de pertenecer en aquel entonces, allá por el año de 2011-2010, al ya extinto Frente Juvenil Revolucionario del PRI. Pero fíjate que no empezó ahí. En aquellos tiempos, el PRI sí se involucraba más con los jóvenes. Incluso invitaba a los menores de edad a participar en un proyecto que en aquel tiempo se llamó Chaviza Revolucionaria, donde invitaba a los menores de 18 a integrarse, y ya cumpliendo los 18 los integraba al Frente Juvenil Revolucionario del PRI. Que pues bien eran los que andaban entregando los papeles cuando eran campañas políticas, o sea, eran los que traían en chinga en la calle, la verdad. O sea, igual es como que también lo llegué a ver, y hay una persona que conocemos de parte de la Procesión del Silencio, like si quieren que hablemos de la procesión, que mando al comité, que también como tal, pues los contrarios del PRI, el PAN, también tenían su frente juvenil. Fíjate que todavía existe. Es como una Secretaría de Asuntos Juveniles. En este momento la dirigente nacional es Débora Martínez, una joven de Guanajuato, con mucha experiencia, con mucha trayectoria, pero volvemos a lo mismo. Los jóvenes en la política ya no buscan participar. ¿Tú te recuerdas a 2012, la elección presidencial de Enrique Peña Nieto? Y recuerdas incluso el movimiento juvenil Yo Soy 132.
la política estaba muy dentro de las universidades, muy dentro de la UNAM, muy dentro de era creo que la Ibero o la Náhuac, donde se formó ese movimiento. Y bueno, hoy uno de los líderes de ese movimiento, o los líderes de ese movimiento, son parte del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, o son diputados federales. Entonces, por ahí nos dice la ideología que tenían. Comparto también, fíjate, por ejemplo, a lo mejor yo me equivoqué de rumbo. Tengo 2 compañeros que iniciaron conmigo en la preparatoria en política. Uno me acompañó incluso en el PRI. Los momentos y los movimientos y los pensamientos sin duda cambian. Y hoy ambos están muy posicionados dentro de Morena. El coordinador estatal de Morena, Carlos Arreola, fue mi compañero en la preparatoria. Estuvo contigo en la prepa. Él estuvo conmigo en la prepa. Hoy es de los dirigentes estatales. Bueno, él tuvo suerte. Su trabajo le ha costado, su dedicación. Y pues bueno, nosotros tuvimos ahí que dedicarnos a otras cosas. Vamos a ver que nos lance la siguiente de diputados, ¿no? Aquí de la zona vecinal. No, este distrito sin duda y históricamente es el distrito más votado para el Partido Acción Nacional. Y decían, en el 7º distrito, si el PAN postula un perro, el perro gana. Bueno, pues sí que con eso que hasta en la historia, hablando también de la tauromaquia, metiéndola aquí, pues acuérdate que un perro le dio un Miura, mejor que muchos toreros. Fíjate, como una anécdota política. Por allá de los años 50, Silverio Pérez fue precandidato a gobernador del Estado de México. Él era presidente municipal de Texcoco. Pero en aquel tiempo también se postulaba Carlos Hank. Y el presidente, no es cierto, fue para el año 60 y tantos, porque el presidente era Gustavo Díaz Ordaz. Lo manda a llamar y le dice, a ver, matador, así como en los toros, en la política también se le pide permiso al juez. Y aquí el juez soy yo, y usted no tiene mi permiso. Silverio se regresó a Texcoco, terminó su encargo y se olvidó de la gobernatura. Y desde ahí nació el 1, 2, 3, chingue su madre el juez. en ese entonces el presidente. Qué buen momento le quedaba. Pero inclusive, o sea, metido también la tauromaquia, como tú dices que tienes conocidos en la política, tauromaquia también ha habido últimamente, como tal en la política ya han metido más, en este caso, ex actrices o actores, ex futbolistas, y también, volviendo a recalcar la de la tauromaquia, toreros ya inactivos que se lanzaron, porque si no me equivoco, creo que fue presidente municipal o diputado en Tlaxcala, o no sé si en Apizaco, el recién fallecido Ortega. Rafael Ortega era diputado local en Tlaxcala, pero así como él, han existido varios, especialmente, por ejemplo, en Aguascalientes, la política y la tauromaquia van mucho de la mano. Por ejemplo, recordémoslo, en Zacatecas existe la corrida para el gobernador, que se implementó desde que Ricardo Monreal fue gobernador. Se siguió con Amalia y se perdió un poco la costumbre con Miguel Alonso, pero se sigue preservando. Antes, fíjate que era muy común que los candidatos, los presidentes municipales, los candidatos a gobernador, tuvieran por ahí una corrida a beneficio. Se le ofreció una corrida para que el gobernador estuviera ahí integrado. Desgraciadamente, y actualmente, desgraciadamente, existe mucha política animalista. Hoy ya los políticos ven con miedo asociarse a la tauromaquia, pero hay que decirlo con valor. Por ejemplo, yo voy a tomar algunas palabras del dirigente de Vox en España. Hay que preservar nuestra ideología y nuestras tradiciones. Fíjate, regresa el Grand Prix, un programa que a lo mejor recuerdas que veíamos cuando éramos niños. Ahora me han salido mucho los TikToks del Grand Prix. Bueno, regresa el Grand Prix, pero regresa sin la vaquilla.
¿Por qué se debe esto? Bueno, en España ya se implementó una ley donde no se pueden utilizar animales dentro de programas televisivos y pues se prohibió el regreso de la vaquilla tradicional al Grand Prix. Vamos a ver cómo regresa, pero todo esto consecuencia de las políticas cambiaron animalistas. algunos juegos, eso sí lo estuve viendo, del que inició el programa como tal, y dice que no es lo mismo, porque de cierta manera lo que le daba vida al programa, y hoy pues con estas ideologías estúpidas de muchos que traen, animalistas que ni siquiera saben el cuidado de los toros, pero andan ahí metidos en la política y pues como tú dices, hay veces que los políticos ya tienen miedo de estarse aliando con la tauromaquia. La tauromaquia viene desde años inconmensurables, por así decirlo, porque, por Dios, hay plazas más antiguas que casas aquí en todo México. Por ejemplo, yo, pues me ha tocado conocer la plaza más antigua de aquí, pues se supone que de Latinoamérica y de aquí de México, es la Plaza de Toros Gaona. Si no mal recuerdo, discúlpenme si alguien se sabe el dato, pues lo ponga en los comentarios, de Cañadas de Obregón, Jalisco. Próximamente estará Ferrera ahí. Fíjate que desgraciadamente sí se ha perdido mucho y por ejemplo la fiesta ha peligrado en varios estados. El único de los pocos estados donde están prohibidos los toros se prohibieron en Sonora, un estado donde casi no existía ni una sola ganadería de toros de lidia y solamente se lidiaba en Hermosillo. Ahí se prohibieron los toros, fue el primer estado donde se prohibió. Pero después existe también el conflicto entre hermanos donde Humberto Moreira, gobernador, primero promueve que la tauromaquia sea patrimonio cultural y después cuando gana su hermano Rubén, prohíbe la tauromaquia en Coahuila. No, y inclusive hoy que ha sido afectada en, pues en otros estados, como tú dices, ya Zacatecas, el año pasado por la feria, no se pudieron llevar a cabo como tal los festejos. La empresa pagó las multas, pero aquí también el detalle era de que la afición no respondía. Muchas veces también tiene que ver que los empresarios suben mucho el precio para recuperarse en las entradas y la gente está dejando de ir. Si bien ahora también en la Plaza México, que es la icónica, la número uno aquí en el país, de los Estados Unidos mexicanos, tienen prohibidas las corridas de toros desde ya va para 2 años más o menos, desde que quieren prohibir las corridas de toros ahí. Ahorita pues, están en un pleito y pues meramente es como venimos hablando de este podcast desde que empezó, meras cosas políticas. Bueno, si eso deriva de un proceso judicial, está a punto de terminar para determinar si la Plaza México puede volver a recibir corridas. Ya incluso Pedro Aces, el empresario que pagó las multas en Zacatecas, ha pronunciado la construcción de una nueva plaza en la Ciudad de México para sustituir a la Monumental, aunque lo veo difícil. La Monumental es la Monumental. Pero este problema ha sido difícil. Los antitaurinos han encontrado una llave en los amparos, en los juicios, para prohibir algunas cosas. Por ejemplo, aquí en nuestro estado, aquí en San Luis, el problema de la entrada de los niños fue un problema judicial, un amparo que se metió en contra del ayuntamiento por no hacer una adecuación al reglamento taurino. También eso está por resolverse y vamos a ver si para la feria los niños pueden regresar a las corridas de toros. Esta feria, bueno, ya que comienza la siguiente semana. Ya tiene que salir la resolución en estos días, habrá que esperar. Ojalá, porque pues ahora sí que los niños son el futuro de la tauromaquia, son el futuro de todo. Pero pues si bien que dicen en este caso que la tauromaquia crea violencia, señores, vayan y párense a una plaza, de verdad, no saben la fiesta como tal que se vive allí, porque conjunta muchas cosas, el toreo que te envuelve, dependiendo del tipo de torero que esté dentro del ruedo, que te transmita, la música, la gente, de escuchar los olés, es como que se te enchina la piel. Y sobre todo hasta el toro me ha tocado vivir y hay veces que, ahora sí que me ha tocado andar en el toro.
Ya ves que los toros están más cuidados que nosotros, o sea, con eso les digo todo, los ganaderos cuidan mejor que los niños, que a sus hijos, como un hijo solo se cuidan los toros. Y en este caso, pues los niños, qué mejor. Si lo siguen dejando entrar a la lucha libre, y la lucha libre también es un deporte ya de años, algo también cultural, que te enseña, pues la tauromaquia también te enseña algo, raza. O sea, no es como que tú te hagas violento no solamente por ir ahí. Fíjate que yo creo que en realidad no se deriva del tanto de la tauromaquia, el problema de la violencia en los niños, sino lo que ven. Y últimamente, o sea, tú ves, por ejemplo, los programas infantiles. Sean, es que tú creciste con programas de violencia, Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco, sangraban, se golpeaban, se mataban. Hoy son censurados, por cierto, las imágenes ya no son las mismas. Pero también tú ves las caricaturas, por ejemplo, hoy de Cartoon Network. Los que me escuchen recordarán las caricaturas de hace 10 años. Seguimos, yo por lo personal sigo creyendo que Johnny Bravo, Laboratorio de Dexter, Los chicos del barrio, los chicos del barrio, Mansión Foster, para amigos imaginarios. Ojo, fíjate, todo este problema surgió de cuando le quitaron la dirección de Cartoon Network a un mexicano y se la dieron a un argentino. De ahí vinieron todos estos Pinches cambios. argentinos siempre mamando digo, saludos a Argentina. Hola, Ángela. Cámara, ¿qué traes con Ángel Aguilar, No, yo con Ángela ningún problema. Al contrario, es un artista que admiro, respeto. Y está en el top número 1 de las cantantes mexicanas. Y no malentiendan, raza, porque luego ya andan comentando que uno, que no sé qué, por sí están ladrando y todavía siguen que van a querer decir más cosas. Saludos a Ángel Aguilar, si llegas a escuchar este podcast. Pero, volviendo a lo político, ¿por qué hay políticos que quieren o se agarran de ciertos temas cuando es campaña? Afectando, como tú dices, la tauromaquia, que es pues algo que ya tiene historia aquí en México, que se defienden de lo animalista, o sea, de que yo voy a defender a los animales. Fíjate que no es tanto nada más la tauromaquia. Agarran temas que son trending topic. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace 10 años los temas de campaña se circulaban en torno a la violencia en contra de la mujer. Es un tema que nos debe seguir moviendo a todos, es un tema del que debemos de seguir hablando, es un tema en el que poco se ha trabajado, poco se ha hecho y se tienen que hacer más cosas. Pero hoy existen temas, por ejemplo, lo ambiental, en cuanto a las energías renovables, lo animalista, en cuanto a los perros, gatos, como tú dices, la tauromaquia. Gallos también. Charrería, también están afectando a la charrería. Fíjate, sí, de hecho, el Frente Unido, hay un Frente Unido que marchó en México con cerca de 300,000 personas, donde participaron asociaciones de charrería, las asociaciones de criadores de aves de combate. Ese es el verdadero nombre de las asociaciones gallísticas, con quien, por cierto, tengo el gusto de haber convivido aquí con el dirigente estatal, el buen señor Aquino, a quien saludo si nos está escuchando. Nos invita a votarnos, Nos invite, claro que sí. También me ha tocado platicar aquí con organizaciones de zoológicos, de charrería, con el buen señor Oscar Robles. ¿Qué decir de tauromaquia? También participamos ahí con el ganadero, el ingeniero Manuel Abastida. Participamos en algunos proyectos, se nos dio la oportunidad de participar y lo hicimos con mucho entusiasmo, con muchas ganas en la parte que nos correspondió. Pero sí, hoy los políticos toman esas llaves y las intentan abrir. Por ejemplo, otro tema, la homosexualidad o los movimientos de género. LGBT, YouTube, no sé. Fíjate, eso es un problema muy marcado. Obviamente, y lo digo aquí abiertamente, respeto y admiro a todas las personas que se han atrevido a hablar de su sexualidad. Hay personas que todavía tienen el miedo de hablar de sus y también andan allá dentro de la política, saludos. Y también dentro de la política.
Pero es un tema que obviamente debemos de normalizar. Es empezar por eso, normalizarlo. Porque, por ejemplo, lo digo así, hoy nos quieren meter estos temas hasta en Disney, en lo que quieras. Pero lo cierto es que lo vemos mal porque no lo vemos normal. Y lejos de buscar políticas que intenten normalizarlo, el chiste es adaptarlo, hacerlo a las creencias, A la ideología de a la las ideología de familias, las personas. porque pues muchas Obviamente veces no lo aceptan. México es un país muy, muy tradicionalista. Estados, por ejemplo, San Luis es un estado muy religioso, Guanajuato, Querétaro. Pero a final de cuentas la libertad de cada persona termina donde empieza la libertad del otro y cada persona es libre de decidir sobre su cuerpo, sobre el amor a la persona que lo tiene. Y bueno, el chiste es si tú tienes un familiar que tenga este tipo de preferencias, apóyalo, ayúdalo e inténtalo entender. Obviamente si a ti no te gusta, explícaselo también, pero pues hablar con cierta normalidad, porque pues esta persona no deja de ser tu amigo, no deja de ser tu hermano, no deja de ser tu primo, no deja de ser tu tío, no deja de ser la persona que tú conociste hace 5 o 6 años. Y te digo, todos estos temas son los que los políticos tocan, de yo soy abiertamente, yo soy... Fíjate que, por ejemplo, la campaña a presidir los frentes gobernante y opositor, por ejemplo, en la campaña, lo que se avecina ya para una campaña presidencial para 2024, perfila dos ideologías un poco iguales. Te puedo asegurar, casi estoy seguro de hecho, que el 2024-2030 el gobernante de México será una mujer. Los candidatos van, o los políticos, los partidos políticos intentarán abanderar a una mujer por estos mismos temas también. Pero mira, ya tenemos 10, 15 años con mujeres muy capaces. Beatriz Paredes es una mujer capaz, lo ha demostrado en el Senado, lo demostró como dirigente nacional del PRI. Y existen otras mujeres, está Amalia García, en su tiempo estuvo Josefina Vázquez Mota, Margarita Zavala, todas estas mujeres deben escribir su nombre con letras de oro en la política nacional. Patricia Mercado, que ahorita está en Movimiento Ciudadano. Pero creo que las dos candidatas que van a llegar a la boleta son Claudia Sheinbaum y a la que me perfilo yo a apoyar. Yo soy opositor, lo digo. Me gusta el perfil ya de Xóchitl Gálvez como candidata a la presidencia en 2024 por el Frente Opositor. Aquí el detalle, como dices, agregando, y no es por verme misógino, porque sí se podría ver misógino. En las elecciones pasadas, no, antepasadas, si no me equivoco, fue cuando se lanzó una mujer y perdió. O sea, aquí volvemos a lo que habíamos mencionado hace unos momentos, la ideología de la gente de como que tener a una presidenta todavía no entra al 100%. Aquí lo que tienen que ver los políticos, y como lo hizo Andrés Manuel, por eso que también ganó, había mucho joven en ese entonces votando, que fueron los que lo hicieron ganar, quieras o no, o sea, porque él se movió en las redes sociales, y las redes sociales fueron los que tuvieron impacto, y pues los jóvenes, ignorando mucho de la política, pues lo vieron a y pues fueron y votaron por él. Lo vimos en Facebook, lo vimos en Twitter, pues vamos a votar por él. Y hoy mucha gente está arrepentida de ese voto. Pero fíjate, siempre hay cosas que marcan una elección. Vamos a hablar, por ejemplo... Abrazos, no balazos. Vamos a hablar, por ejemplo, de la elección de gobernador aquí en San Luis. La gente lo veía muy parejo. Se fueron parejos en la zona altiplano, uno ganando Matehuala, el otro ganando Cedral. Se fueron parejos en la zona media, uno ganando Río Verde. Se fueron parejos en la Huasteca.
Y curiosamente donde se definió la gobernatura de San Luis Potosí fue en la zona centro. Porque sí, Octavio Pedrosa ganó la gobernatura en la capital, pero la diferencia sin duda la hizo Soledad de Graciano Sánchez, donde Octavio obtenía cerca de 20,000 votos y hoy el actual gobernador obtuvo cerca de 160,000. Fue ahí donde se fue la diferencia y fue ahí donde arrasó el hoy gobernador Ricardo Gallardo. Don Ricardo Gallardo, el padrino, que el gallo, ya no es pollo, raza, ya ahora es el gallo. Y además ese es el padrino de muchos. No es por ser barberos. Próximamente hay que tenerlo invitado aquí. De todos los que queremos un boleto para el palenque, padrino, llévanos al palenque. Queremos ir al palomazo. A mí solamente denme un pase para atrás de backstage en el Teatro del Pueblo. Ya con eso me conformo. Próximamente estaría chido tenerlo invitado. La verdad, yo creo que así como hay políticos que han hecho un trabajo deplorable, como el gobernador de Veracruz, como en Puebla, donde después de 6 años de progreso, si uno bajo con Miguel Barbosa en Zacatecas, los niveles de inseguridad, la gente votó por él porque tenían un buen recuerdo, un buen gobierno de su hermano Ricardo, y hoy la misma gente de Zacatecas dice que el peor gobernador en la historia de Zacatecas es David Monreal. O sea, el mejor gobernador. No, y es el peor gobernador actualmente a nivel de México. O sea, sí, a nivel nacional es el peor gobernador. Es el peor evaluado, y te digo, Veracruz está igual, Puebla está igual, Zacatecas está igual. Los gobiernos han dejado mucho de lado, más que nada intentando buscar una transformación, se han buscado más en alabar al presidente que en hacer un buen trabajo por sus entidades. Pero también tenemos que hablarlo así. Sí. Hoy, por ejemplo, aquí en San Luis tenemos un gobernador que sí está trabajando, que sí está haciendo su chamba, y así como hay que criticar a los que no lo hacen, también hay que felicitar a los que sí, siendo o no de su partido, siendo o no partidario del mismo. Sí, hay que ver con lo que está trabajando. O sea, no nada más voy a llegar y a criticar porque es que ya hizo algo malo. Saludos a un medio de noticias que luego está ahí en Facebook. No digo, pero su logo tiene una ON. Es OM. Ah, no, sí, es ON. Que nomás se la pasa tirando mierda. O sea, la Chile no te dan pachescos o qué. Te gusta el señor gobernador. La mera verdad, hay que dejarlo trabajar a la gente en estas cuestiones de la política, porque no saben muchas veces también, no depende de ellos tanto la decisión, tienen que también, en esta parte del gobernador o presidente municipal, acudir a la Cámara de Diputados, si no me equivoco, también para... Fíjate que es un consenso de todo. Hay presidentes, hay gobernadores que han tenido congresos opositores, pero saben anteponer su estado, su país, ante sus ideologías políticas, y esa es una parte fundamental en la democracia. Tú en el poder eres un representante del pueblo que te puso ahí, no eres un representante de tu partido. Creo que eso es algo que tenemos que entender la próxima vez también que vayamos a las urnas, elegir a personas que se comprometan con una ciudadanía, con la colonia, con los vecinos, que conozcan principalmente los problemas que existen en las localidades, porque luego, por ejemplo, existen candidatos que llegan y miren, yo les vengo a prometer esto. Con todo respeto, yo soy muy mal hablado y lo digo con esas palabras. Cabrón, no tienes madre. O sea, yo te lo digo. Uy, no, nos van a cancelar el podcast. Yo te lo digo, por ejemplo, hay colonias aquí en San Luis que tú las caminas y siguen estando llenas de baches, llenas de hoyos, las calles siguen siendo terracería, y estos cabrones no las conocen. No, hay gente... Nunca las caminan, proponen, le dicen a la gente, no, sí, yo te la voy a pavimentar, y ganan, y se olvidan completamente. Hay cosas que se tienen que hacer. O sea, tú vas, por ejemplo, a las orillas de San Luis en general, y apenas está llegando hoy la pavimentación a las calles. Lo digo, me ha tocado para Avenida de las Torres, acá para el Saucito, Avenida Ponciano Arriaga, en la Rivas Guille Norte, pero también está Tierra Blanca en la parte, lo que es la parte posterior del Hospital del Niño y la Mujer. No, pues en los satélites, inclusive también hay. Pero fíjate que ya todavía te terracería. Sí, otra camina Santillas, o camina en la parte de atrás de la feria, y todavía es un poco batalloso la llegada. No se diga cuando llueve, las inundaciones están a pedido de mano ya al ras del día, pero es algo que los
políticos no conocen porque simplemente van y se paran ahí cada 3 años, como niños bonitos, como gente que posó para la foto, pero con quien no conoce. Y creo que es necesario que la gente empiece a elegir mejor a sus representantes. Desgraciadamente elegimos muchas veces al que se ve mejor en la foto que al que tiene O mejores al ideas. que va y regala bolsas, o al que va y regala despensas, o al que va y regala ahí. Que la gente, pues, quieras o no, muchos políticos se aprovechan de eso porque mucha gente que necesita ayuda y yo te voy a dar una despensa si me haces ganar. O si me apoyan, yo les voy a dar despensas y les voy a traer agua y les voy a alumbrar. Y como te digo, o sea, después ganan y al final de cuentas se olvidan de la gente que los hizo ganar. Fíjate que esta parte, por ejemplo, dentro de mi trayectoria tuve la dicha de ser también, he sido coordinador 2 veces de campaña en diputaciones locales, una en el 5º distrito, donde acompañé en aquel entonces a un líder vecinal, Armando Rivera, con su experiencia, con sus resultados. Sabíamos que teníamos un buen candidato. Desgraciadamente las elecciones no se nos dieron. Perdimos contra un apadrinado que en aquel entonces era dirigente estatal juvenil del PRI, fíjate. Ya no existía el Frente Juvenil, eran las Redes por México juveniles del PRI. Y esa persona fue electa porque pues, era un distrito priista y perdimos contra él. Posteriormente, me tocó ser coordinador de campaña también en el 3er distrito local, con cabecera en Santa María. Ahí la verdad sí nos ganaron por el trabajo que ellos habían hecho, por las personas que traían este movimiento, y saludo desde aquí, de este podcast, a mi tocayo, allá Luis de Santa María, un gran político, ya en las filas dentro del Movimiento Ciudadano junto con Mauricio Konishi, que fue el que nos ganó en aquella elección. Pero toda elección te deja un aprendizaje, algo nuevo que hay que entender. Entonces, pues estas historias, te digo, tienen mucho que comentar, tenemos muchos proyectos, los jóvenes creo que no se pueden rendir. Existen muchos jóvenes, muchos que actualmente conozco. Cuando tuve la dicha también de participar en el primer simulacro juvenil, en aquel 2018 ya lejano, conocí a varios que hoy están todavía dentro del gobierno, algunos en cabildos, como asesores, otros como asesores de diputados. Te digo, creo que yo fui el único que se apartó de la política. Y pues bueno, hay que buscar las oportunidades se dan una vez en la vida, si la tomas bien, y si no, pues muchas gracias por participar, especialmente en la política. La política es muy celosa y si... Sí, pues es como lo que te dije, ¿no? Si no tomaste el tren, pues ya lo perdiste y bye. Sí, decía Álvaro Obregón, el que no se pone no sale en la foto. Entonces, pues no nos pusimos y hoy estamos alejados de ese movimiento, aunque no nos cerramos a las oportunidades que se nos puedan ofrecer. Estás hablando que en un futuro te podrías lanzar de diputado o así. Es algo que se tiene que comentar primero con la familia y después tener criterio. Creo que hay que tener criterio personal para entender si estás o no posicionado para encabezar una candidatura. Me gustaría, lo haría, pero creo que para eso se necesita apoyo y el primer apoyo es el de la familia. Yo me apunto como chofer, no hay pedo. Y el de las personas, y no, y más que nada, y el de las personas que te acompañan, que te hacen el llamado a que tú seas el candidato. Sí, los que te van a hacer al final de cuentas el respaldo, o sea, ya sea de algún partido político o de la gente que te diga, sabes que yo te voy a apoyar así, tú eres de independiente, yo te voy a ayudar con tu campaña. Pues, Fíjate que de Independiente la única campaña que para mí ha sido exitosa fue la del Bronco. El Bronco en Nuevo León, pero su coordinador de campaña tuvo que ver
en demasía. Memo Rentería planteó una manera diferente de hacer campaña. Es un extraordinario politólogo porque rompió el molde en hacer política, en hacer campañas, las cambió totalmente de manera haciendo lo que no debía. Y precisamente así se llaman sus campañas, es hacer lo indebido, pero llamar la atención. Es un extraordinario comunicador político. Memo Rentería es una persona a quien admiro y aunque no he tenido la dicha de estar dentro de sus conferencias, espero algún día poderlo escuchar y conocerlo en persona. Saludos a él. Y como dices, volvemos al estado ahora de Nuevo León. Retomando las redes sociales, en un próximo podcast estaremos hablando de eso, ya sea contigo o con otro invitado. Pero, como las redes sociales, el actual gobernador de Nuevo León, gracias a redes sociales, quieras o no ganó la candidatura ahí. Fíjate que él no era experto en redes sociales, pero su esposa es una máster. No. Ella Bueno, han hecho muy buena mancuerna, son una muy bonita pareja. Porque sí, yo sigo mucho al gobernador de Nuevo León. Y bueno, Nuevo León, la verdad, la pareja del gobernador son una extraordinaria pareja. Manejan, sin duda, como ninguno las redes sociales. ¿Quién no recuerda al entonces candidato, hoy gobernador, cantando junto con Yahweh su tema de campaña? Sin duda una canción que quedará para el recuerdo, diciendo: eres puro Nuevo León. No, inclusive creo que decían, ya se lo estaba checando en la tarde, que en su campaña todavía no era el gobernador. Fue cuando pasó lo de que estábamos en pandemia, que se peleó con la esposa, uno tenía COVID, el otro no, y el otro estaba en la habitación y pasó lo de que baja la pierna y estás enseñando mucho y no sé qué, y eso también le dio la vuelta. Pero es que fueron muchas cosas. Por ejemplo, ¿quién no recuerda aquel video cuando él todavía le dice: oye, Marian, vamos a ir a tal comunidad y a tal comunidad? Y ella lo está grabando y de repente como que... miren mis tenis, fosfo. Fue un lema, nadie se acordó de a qué comunidades fue Samuel García ese día, pero hoy sigues hablando de los tenis fosfo. No, sigue siendo tema inclusive te puedo decir... hasta en Los Santos se hablaba de eso. Pero espérate, hoy todos los que son partidarios del Movimiento Ciudadano utilizan tenis naranja fosfo, ¿eh? Todos. Ya característico de partido, supongo, o sea... Es que volvemos a lo mismo, es algo que te impacta y como que te marca y úsalos hasta que ya no puedas exprimirlo más. Fíjate que acabamos de llegar a un punto fundamental en esta charla, en el que tenemos que entender una cosa. Todos los partidos políticos y todos los políticos que quieran prevalecer actualmente tienen que renovarse o despedirse. Tienen que entender que las redes sociales, los temas, a veces la gente está harta de hablar de problemas. Hay que darle una liviane a la gente que te escuche, un tema diferente para que poderlo escuchar y dárselo amenamente. Porque luego, por ejemplo, hay políticos que estás así 45 minutos. 2 horas. Y no, desde las 6 de la mañana, ¿quién chico va a querer? Y no hablas de nada, pero nuestros opositores. No, pues si tienes tu playlist en Spotify del bienestar y fíjate, no sé qué pedo. Yo nunca he escuchado, y lo digo nunca, y aunque me gusta mucho la política, nunca he escuchado una mañanera completa, porque después de 15 minutos me quedo dormido. Por eso, si quieren ver de lo que habla el presidente, les recomiendo ver a Loret de Mola y Broso, porque son los que te explican todo. Vean Latinos. O en este caso, si quieren estar al pendiente, buscamos patrocinio del gobernador Samuel. Yo les recomiendo mucho porque me ha dado mucha risa de que hace sus cosas y las parodia muy bien Lord Marco Polo, con su personaje del gobernador. Saca todas sus parodias de todo lo que pasó, obviamente sátira al final de cuentas, de que se ha manejado desde tiempos
Uy, desde que yo me acuerdo, si hasta en las mangas del chaleco salía de política. Pero O fíjate sea, que ese tema viene desde antes, ¿eh? El primero que empezó a hacer como tipo parodia política, o ya lo empezamos a ver en redes sociales, fue Chumel. Chumel Torres tenía una manera diferente de hacer política en HBO con su programa. Incluso, quien no recuerda la última entrevista que le hizo a Peña Nieto cuando le mandaba el, ya te vas, mi lord. Sí, le decía a Peña Nieto, pues ya me tengo que ir, mano. Ya, ni modo, te quiero, te extraño. Bueno, nos quejamos de Peña Nieto, decíamos que no podía llegar alguien peor. Bueno, pues ahora sí como de Guatemala a Guatepeor, pero como tú dices, en la política también, Huevo Cartoon sacó su, me acuerdo, en aquel entonces del 2012, para las elecciones de ese año sacaron el debate, que creo que hubo también la parodia de que como hubo un partido de la selección justamente ese día del debate, pues la gente estaba más entretenida con el partido de la selección que con el debate. Sacan la parodia de que, pues espérate, ¿no? Ahorita nos debatimos nosotros a las 2 de la mañana, pero todavía no se acaba el partido. bueno, es que en ese debate, ¿quién no recuerda al entonces presidencial de Gabriel Cuadri, candidato a Nueva Alianza, Lo mejor fue la modelo que pasó. viendo a la Playmate que estuvo por parte del INE? Pero fíjate que desde antes, en 2006, para la elección presidencial de 2006, entonces la buena barra de programación que tenía Televisa dentro de la comedia, puso el privilegio de mandar con algunos integrantes de la parodia, sí, me tocó verlo en Distrito de Comedia. donde Germán Ortega interpretaba a Andrés Manuel con su gallito representativo. Y está el último episodio donde gana Calderón. Desde ahí, toda esa campaña presidencial, desde ahí estuvo muy movida, con Madrazo, quien no recuerda a Madrazo, con el mentado Tucón, cuando el movimiento priista, desde ahí en el PRI, empezaba a revolverse. Pero bueno, este movimiento ya lo hemos visto, hay que divertirnos con la política, no hacerla tan Sí, cuadrada, no hacerla hay que tan verle el cerrada. lado también de que dé vida, porque luego la gente también no es como que vaya a estar ahí escuchando todas las quejas de que no, es que no sé qué. Pues agradecemos a todos estos comediantes que han hecho las sátiras, porque es un tema meramente delicado la política, porque una de dos, puede ser bien aceptado como le ha ido a muchos muy bien, o puede ser en hoy, entonces 2023, cancelado por toda la gente, porque luego muchas veces si haces un comentario mal, la gente se te viene encima. De que no te sueltan y que tú eres no sé qué y tú no sabes y toda la gente en ese momento ya conoce todo el tema y es por eso que pues se agradece que los comediantes estos hagan esto por la política de cierta manera. Sí, sin duda. Creo que hay muchas cosas que tenemos que cambiar ya, o sea, digo, es un hartazgo que la gente traía y la manera de hacer política diferente es algo que siempre se va a agradecer. Y pues bien, creo que vamos llegando un poco al final ya del podcast. Ya, No dijo uno, se está llegando, es hora de poner la tertulia, ya abrir la botella y traer a los mariachis. se está poniendo re buena la plática aquí. No, y la podemos seguir No, hay muchos 3 horas. temas, o sea, Me hace falta un cafecito, pero ya será otro día. café y un pan, pero ya no es hora. Ah, no, hay que dejar el pan, lo dijo la nutrióloga. La única nutrióloga a la que le hago caso es mi prima. A todas las demás, Este, yo quiero aclarar un tema antes de cerrar el podcast. No voy a hablar de esa persona, no me hagan señas ni nada, aquí los productores ni nada. Siguen hablando de mí, como dije al principio, en el lugar donde trabajaba. Sé específicamente dos personas, así que, mija, primero, pague lo que debe, porque eres re buena para crear chismes, pero no para pagar todo el dinero que debes. No digo todas las instituciones que debes, a mí también me quedaste de ver y no sé cuántas personas más. Y la otra persona, pues que luego anda pidiendo y resulta que no da el dinero. Entonces, ya les dije, el día que quieran, estoy a sus órdenes, me pueden buscar y yo con mucho gusto les doy la cara para aclararles esas situaciones y no anden haciendo chismes o diciendo que yo dije, afectando a terceras personas. fíjate, en eso que tú mencionas,
creo que es algo importante entender lo que puedes afectar a una persona con chismes, con rumores. Todos alguna vez hemos estado dentro de un chisme. Un par de víboras. Pues hay unas, como decía Fox, animañas, tepocatas prietas. Pero creo que los chismes, los rumores de las personas que vienen, no conviene hacerles caso. Es darle importancia a gente que no lo merece. Cierto que afecta la integridad de uno, No, pero el chiste y lo importante es hablar directamente con las personas, no con terceros, dejar las cosas claras y dirigirte siempre con rectitud y con verdad. En cuanto a diferentes temas que pudieran salir, que se puedan hablar, tengan los cojones. Créanme que es de muy mal gusto hablar a espaldas de otros. Y creo que todos debemos de mantener esa sinceridad de hablar de frente, de decir lo que nos gusta o no nos gusta de una u otra persona. O indiferentemente quedarnos callados, guardar un silencio cuando no lo decimos con esa persona. Decía una frase en la película El Mil Faenas, Torero por un día se llamaba, con Piporro. Los toros en la plaza, no en el café. Igual los temas, en persona y no en un café. Entonces, gracias a todos por escucharnos. Yo agradezco la invitación por haber estado aquí. Le agradezco a mi hermano. Regresó después de que él inauguró el Potosinos Comentando. Esperamos regresar más seguido. Por ahí tenemos algunos temitas pendientes pues más. Ya que estamos hablando de la tauromaquia, pues hay que empezar a hablar un poquito más de la tauromaquia para abrir el pensamiento de las personas que quieran conocer un poco el cuidado de los toros, lo que hemos viajado, lo que hemos vivido, anécdotas que hemos tenido cuando viajamos con los caballos de nuestro amigo rejoneador Jorge Hernández. Claro, por ahí tenemos pendiente también la plática de las anécdotas de los viajes, de cómo nos hemos quedado parados en la carretera. Ese nomás me ha pasado a mí, han sido como 3 veces, pero son poquitas. Sí, son poquitas, pero por ejemplo yo hice 18 horas de San Luis a Puebla. Por Dios, si yo de Casimiro Castillo aquí me metí 24 horas. Chequen cuánto les da el carro y pues yo me eché 24 horas, porque salimos a las 9 de la noche de allá. Bueno, no, más de 24 horas, pero... tus redes sociales, ¿tienes que dar tus redes sociales para que te siga la gente que nos está escuchando el día de hoy? Claro que sí, estoy en Facebook como Luis Rodríguez, seguro y atento servidor. Se aceptan ofertas por partidos políticos, candidatos, gente que necesite coordinadores de campaña. Por ahí estamos al pendiente de cualquier proyecto interesante. Dispuestos a platicar y dispuestos a conocer con cualquier persona que guste y cante. Perfecto. Yo, pues me pueden seguir como Pablo Rodríguez T, Pablo RDZ T en Instagram, Twitter, también como Juan Pablo Enrique en Instagram, mi cuenta alterna. Facebook Pablo Rodríguez y también nos encuentran en Facebook e Instagram como Los Importantes. Gracias por escucharnos en esta emisión más desde Lupe 93.3. Si me permites, me gustaría despedirme con una canción. ¿Qué opinas? Claro, pues ponla nomás un cachito porque luego todo se pone delicado, que copyright. 5 segundos lo ponemos. La ponemos y con esa nos despedimos. Muchas gracias. Y fueron Los Importantes en su episodio número 4, La Política. Que fuera como mi vida.